Bien, ahora sí. Bien, como ya lo han presentado, bueno, algunos de aquí ya me conocen, así que no hay necesidad de hacerme mayor presentación, pero para los que no me conozcan, pues soy de filosofía de San Marcos, soy investigador, actualmente me desempeño como profesor de colegio y también como profesor no sé si conocen el Búho. Bueno, si no conocen el Búho sería una oportunidad para que lo conozcan. También doy clases ahí de filosofía. De hecho, hace poco se terminó un taller que di y que estuve a cargo sobre Kant y la crítica de la razón pura. Bien, el día de hoy voy a exponer o voy a hacer una clase que creo yo que es necesaria acerca del rol que cumple la filosofía en la actualidad. O también podrían decir, en lugar de actualidad, el mundo contemporáneo. Esta presentación yo ya la hice en noviembre del año pasado, o sea, hace no mucho, en la Semana de Letras. Sin embargo, para esta oportunidad he decidido añadir varias cosas y va a ser conveniente que las toque una a una para que se entienda a lo que quiero llegar. Primero, ¿qué puedo sugerir antes de que escuchen mi exposición? No me gusta ser fanático de ningún filósofo ni de ningún profesor. Ahora mismo me estoy desempeñando en la tesis de licenciatura que es sobre Fichte, ya filósofo alemán. Mi asesor es Martel, pero no soy marteliano, ya no soy intérprete ni continuador de Martel. Ya lo he recalcado, creo, en varias oportunidades cuando he dado clases sobre eso. Tampoco soy fictiano, tampoco soy ni wittgensteiniano, porque tengo publicaciones sobre Wittgenstein. Tampoco soy kantiano. Digamos que soy todo y nada a la vez. ¿A qué me refiero con esto? A dialéctica pura. Afirmación y negación de todo lo que uno ha podido aprender o con lo que se ha formado. Lo que yo voy a exponer hoy es quizás algo un poco atrevido porque es mi propia posición acerca de lo que yo considero que es la filosofía. Por eso recalco que no es una continuación de algún profesor ni tampoco de algún filósofo en particular. Si alguien quiere hacer una pregunta, que la haga directamente porque la va a hacer de acuerdo a lo que yo voy a decir sobre lo que considero que es la filosofía. Y vamos a hacer un recorrido histórico, ya un poco, no absolutamente de todo, porque sería imposible abarcar a todos los autores, pero a la gran mayoría de ellos. Bien, esto lo voy a dividir en 5 partes. La primera parte, que es el punto número 1, se va a titular, básicamente es una pregunta, y es, ¿qué es la filosofía? Y lo voy a escribir aquí ya, para que no se pierda. El primer punto va a ser responder a esta pregunta. Probablemente alguien diría, bueno, la filosofía a mí me enseñaron en academia o me enseñaron por ahí en algún video en internet que deriva del término griego filosofía, que se divide en filos, en sofía y etimológicamente significa amor a la sabiduría. Bien, como yo les he dicho que yo voy a hacer una exposición y una presentación de lo que yo considero que es la filosofía, obviamente que tengo que analizar ese sentido etimológico. Para lo cual voy adelantando, voy haciendo un spoiler para todos, no me adhiero a esa interpretación de lo que se suele comprender por filosofía. Bien, entonces vamos a comenzar explicando qué se suele entender por filosofía. Filosofía es un término griego, ¿ya? Creo que todos aquí lo deben saber porque lo habrán escuchado hasta el cansancio. Es un término, es un sustantivo que se puede descomponer en 2 palabras que son filos y sofía. Tradicionalmente se traduce esto como amor a la sabiduría. Filos, amor, y sofía, sabiduría. Lo problemático de las traducciones, yo no soy filólogo ni tampoco soy traductor, pero sí soy intérprete. Y para los que también en algún momento han escuchado alguna de mis clases, saben que me gusta jugar bastante con los términos y las traducciones, sobre todo interpretarlas. Entonces, lo problemático de este término que es amor a la sabiduría es básicamente una aspiración. Ahora, no quiero que entiendan que amor en este caso significa el amor romántico o el amor a través de una exaltación. No, en este caso amor para los griegos estaba más vinculado
con el eros, o incluso trayéndolo con un término más moderno, el amor es un amor a base de una carencia. Uno ama y uno aspira, uno quiere lo que necesita, lo que no tiene. Entonces uno carece de algo y de acuerdo a eso es que sientes amor o también podría ser deseo. Aunque estos términos en el español son un poco problemáticos porque, por ejemplo, en el inglés está el I love you, que para el español se traduce de dos maneras, ¿no? Como te quiero o como te amo. Pero en el inglés tiene solamente un solo sentido, a no ser que hayan ciertas precisiones que cada uno lo haga. El español es un poquito problemático también en cuanto a las traducciones. Por eso digo que si van a utilizar amor como equivalente de deseo, lo pueden hacer, pero siempre precisando que es en relación a que se carece de algo y no a través de un deseo apasional o romántico, que eso no es el sentido a lo que se refiere el término filosofía. Bien, pero ¿qué dice la tradición acerca de esto? Esto de aquí no me lo estoy inventando, esto de aquí lo dice Aristóteles y también lo dice Platón. A ver, Platón, solamente por citarlo, en La República dice que el filósofo es un amante de la verdad. Y si utilizo la terminología platónica, o sea, la propia filosofía de Platón, sería que el filósofo es un amante de las esencias. Aquí creo que también han escuchado bastante que Platón habla de eidos, ¿ya? Como las esencias o las formas puras de todo lo que es contingente, de todos los objetos. Bien, la verdad está muy vinculada a las esencias. Entonces, según Platón, el filósofo es el amante de las esencias, por lo cual esencia es equivalente de verdad. Pero, ¿qué dice Aristóteles? Aristóteles dice en la metafísica que la filosofía es la ciencia de las primeras causas y de los principios supremos. Esta acepción de filosofía, o también equivalente de metafísica, ha estado vigente hasta la modernidad. De hecho, mientras yo preparaba este discurso, que por aquí creo que lo he colocado, lo voy a decir después, pero hay un texto de Descartes que se llama Principios de la Filosofía. Y en el prólogo, ya, básicamente lo que Descartes va a hacer es decir que filosofía es el estudio de la sabiduría. Y la sabiduría es llegar a un principio, a una causa primera. O sea, siempre he dicho también yo en varias clases que a pesar de que se presente a Descartes como el gran innovador de la historia de la filosofía, en realidad también es un personaje o un filósofo que al fin y al cabo ha bebido de la tradición y no es que haya dicho algo completamente nuevo. Incluso yo pienso, luego existo, también lo he dicho varias veces, es muy parecido a lo que San Agustín dice en el libro Libre Arbitrio, el libre albedrío, cuando habla acerca de yo creo y estoy vivo, muy parecido a lo de Descartes. Bien, entonces, tanto Aristóteles como Platón dicen básicamente que filosofía es justamente amor a la sabiduría, solamente que con ciertos matices. Para Platón, amor a la verdad o amor a la sabiduría es el amor a las esencias, a leidos, que es el término griego. Y en el caso de Aristóteles, Aristóteles va a hablar acerca de la ciencia de las primeras causas. Pero hay un punto en común con estos dos filósofos, y es, como ustedes sabrán, Aristóteles fue alumno o discípulo de Platón. Por más de 20 años Aristóteles estuvo en la academia de Platón, y Aristóteles no tuvo ninguna preocupación como la que probablemente nosotros sí las tenemos, ¿no? Algunos tienen que trabajar, algunos tienen que estudiar, algunos tienen que sobrevivir y no solamente vivir. Entonces, en el caso de Aristóteles no tenía esas preocupaciones, solamente tenía la preocupación de estudiar, por eso que estuvo más de 20 años junto con Platón. Pero ambos filósofos llegan a la conclusión de que la filosofía surge a partir del asombro. Si alguien no sabe algo acerca de la estética de Kant, Kant, por ejemplo, habla acerca de lo bello y lo sublime. También creo que he explicado antes esto. Lo bello es aquello que está en conformidad con mis propias condiciones a priori. Y lo sublime es aquello que me aterra, pero que al mismo tiempo que me aterra me genera placer. Es algo que me sobrepasa. Bueno, el asombro es justamente eso.
Uno se asombra de algo que desconoce, uno se asombra de algo que no sabe, o uno se asombra de algo que le genera demasiado impacto. Justamente ambos filósofos, tanto Aristóteles como Platón, consideran que la filosofía surge del asombro. Eso queda a entender que el propio asombro es, de alguna manera, uno de los medios que me permite identificar qué cosa puede ser sabiduría. Porque recuerden que cuando se habla de sabiduría, no se está hablando de una sabiduría establecida. Ninguno de nosotros, ni quien les habla ahora mismo, es sabio, y nadie lo va a hacer. Todo lo que nosotros hacemos simplemente es aproximarnos, como dirían los griegos. Pero bueno, más adelante voy a criticar incluso esa idea. Pero a lo que quiero llegar con esto es que a partir del asombro es que uno empieza, como se dice, a filosofar. Piénsense ustedes, ya, para que darles un ejemplo más claro, para que tal vez no estén volando con tanta terminología, en las preguntas que ustedes tienen. Muchos de aquí, de los presentes, se pueden preguntar acerca del bien, acerca de la justicia, acerca de lo bello, acerca del amor, o incluso acerca de lo políticamente correcto. Bueno, cada uno de ustedes tiene preguntas que quizás algunos ya tienen respuestas, otros no, o incluso la pregunta acerca de si existe un Dios o no existe un Dios. Ya algunos son ateos, algunos son cristianos o algunos son agnósticos. Entonces, estas preguntas siempre son preguntas que, como diría Kant en el prólogo de la crítica de la razón pura, que la razón no puede evitar. La razón nunca va a evitar poder hacerse preguntas que de alguna manera sean trascendentales para sí. Para todos nosotros es trascendental y es muy importante hacernos estas preguntas. ¿Por qué vivo? ¿Cuál es mi fin? Y hay un montón de corrientes filosóficas que les va a decir a ustedes por qué están vivos, qué es la felicidad, cuál es el medio para lograr ser felices, etcétera. Entonces, el asombro es una de las condiciones o uno de los medios que hizo posible el surgimiento de la filosofía. Bien, Platón también dice en el banquete, por si alguien lo quiere buscar, dice que ninguno de los dioses ama la sabiduría ni desea ser sabio. ¿Por qué Dios no buscaría ser sabio ni amaría la filosofía? Porque Dios en teoría debería ser sabio. Los dioses no necesitan amar o aspirar, o valga la redundancia, que lo dije al inicio, los dioses no carecen de sabiduría, porque los dioses a priori son sabios. Pero ¿quién es el que está en medio de esta controversia entre la ignorancia y entre la propia sabiduría? El filósofo. El filósofo está en medio, está entre estos dos lados opuestos. Bien, continuando aquí, a ver, los estoicos dijeron algo muy parecido, sobre todo Séneca. Séneca, en las epístolas morales de Lucilio, dice que la filosofía no es una actividad agradable al público, ni se presta a la ostentación. No se funde en las palabras, sino en las obras. A ver, antes de llegar a Séneca, hay algo que necesito aquí explicar. Hasta este punto alguien podría decir, todo lo que estás exponiendo es algo teórico. Y alguien diría, no te estás alejando mucho de la modernidad. Bueno, no es que no me esté alejando, es que básicamente así es el sentido etimológico del término. Pero es cierto, la filosofía se ha solido interpretar bastante como algo teórico, como algo reflexivo, como algo racional. En la modernidad ya hablan de una razón. Los griegos no entendían la razón moderna como facultad. Pero, ¿qué es lo que yo les puedo decir? Si alguien ha leído la ética de Aristóteles, ya la ética Nicómaco, en la ética de Aristóteles, Aristóteles va a hablar acerca de la frónesis. ¿Y qué es la frónesis? Bueno, la frónesis es la prudencia. Y para ser prudente, no solo necesito saber, necesito actuar de manera, entre comillas, correcta, utilizando un término más cercano a nosotros. No es prudente
aquel que solamente conoce qué es lo correcto. Es prudente aquel, utilizando algo más cercano a ustedes, aquel que no experimenta disonancia cognitiva. ¿Qué es disonancia cognitiva? Es la contradicción entre mis creencias, entre mis ideas y entre las acciones que yo hago. ¿Quiénes experimentan todo el tiempo disonancia cognitiva? Los políticos. ¿Por qué? Porque los políticos pueden prometer, y ustedes lo habrán visto ayer en el debate presidencial, pueden prometer y decirte muchas cosas, pero en las acciones hacen algo completamente distinto a lo que dicen. Entonces, ya desde Aristóteles, cuando se habla de la frónesis, se habla de la prudencia. Y la prudencia es un saber hacer, no solamente un saber teórico. Por eso es que Séneca, en este texto que cité, dice que la filosofía no es una actividad agradable al público. Probablemente ustedes también han escuchado por ahí que, wow, eres filósofo. ¿Y qué es filosofía? ¿A qué te vas a dedicar? A pensar. ¿Y qué ganas pensando? A mí me lo han preguntado. ¿Qué sentido tendría pensar? ¿Qué sentido tendría estudiar, hablar sobre Platón, sobre Kant, sobre Wittgenstein, si ya están muertos? Algo muy distinto con las ciencias es que nosotros sí estamos leyendo a los antiguos. Difícilmente un científico va a leer un libro desactualizado de ciencia, porque la ciencia suele ser muy progresiva, muy acumulativa. Pero nosotros seguimos llevando seminarios de Platón, seguimos llevando, incluso por ahí he escuchado que este semestre va a haber un seminario acerca de los primeros filósofos, como se va a leer el poema de Parménides. Hay otros textos de Heidegger que hace un estudio muy especializado sobre Heráclito, y es un libro así de grueso. ¿Por qué? ¿Por qué nosotros estamos tan entusiasmados y tan ahí con tanto ímpetu leyendo y estudiando a los antiguos? Aún queda algo por decir de Aristóteles, de Platón, de Parménides, de Heráclito. Miren, yo publiqué un artículo en enero de este año en una revista que se llama En Líneas Generales de la Universidad de Lima. En este artículo yo hago un estudio filológico del término forá, que es un término griego que se suele traducir como corrupción, desgaste, degradación, destrucción, etc. Pero este es un estudio no solamente filológico, sino también fenomenológico. Para los que todavía no se manejen con la terminología, lo van a aprender a medida que estudien, a medida que se embullan o se subordinen, aunque esta palabra es un poquito agresiva, pero se metan de lleno a la carrera. Pero si alguien lo quiere leer, pues está abiertamente para que alguien lo lea. Nosotros vamos a seguir leyendo y estudiando los antiguos, quieran o no. Así algún profesor les diga que está a favor, en contra o de acuerdo o no, así es la propia filosofía. Entonces, los estoicos, regresando a esto, ya consideraban que la filosofía es un tipo de actividad. Y lo voy a decir aquí. A ver, usualmente cuando se habla de filosofía, se suele creer que la filosofía es una reflexión. Y al decir que es una reflexión, muchos creen que la reflexión es puramente teórica. Y claro, alguien me diría, oye, en la metafísica de Aristóteles, Aristóteles dice claramente que el saber por excelencia es la filosofía, que básicamente para Aristóteles esto es metafísica. Aunque, claro, si alguien se vuelve más estricto, sabrá que Aristóteles desconocía este término, ¿ya? Para Aristóteles, metafísica en realidad es filosofía primera. ¿Quién le puso metafísica a todo el compendio de textos de Aristóteles? Andrónico de Rodas. No Aristóteles. Aristóteles desconocía por completo de lo que significa metafísica. Entonces, alguien puede decir que la filosofía es solamente esto. Y no. Más o menos por lo que ustedes van escuchando, yo supongo que ya se van dando cuenta a lo que quiero llegar. Yo no quiero que ustedes se lleven la idea de que la filosofía es puramente teórica, porque si la filosofía fuera solamente teórica, entonces la filosofía en realidad no debería ser estudiada ni debería ser ejercida por ninguna persona, porque cualquier persona podría pensar desde la comodidad de su casa lo que le venga en gana. La filosofía también es práctica.
Y a eso voy a llegar después. Entonces, ya los estoicos decían que la filosofía es un tipo de actividad. Ahora, no sabemos qué tipo de actividad. Porque claro, los estoicos hablaban acerca de la buena vida, de conseguir buenos amigos, de evitar ciertas pasiones, pero yo no voy a llegar a eso, ¿ya? Yo no voy a hacer autoayuda ni psicología para, para doomings o para personas que quieran aprender. Hay una frase, o hay algo que suele repetir, no sé si alguien de aquí conocerá a Jesús Maestro, que él dice que la filosofía termina derivando en política, religión y autoayuda. Pero lo dice de una manera tan despectiva, porque yo admiro a Jesús Maestro, la verdad he visto varios videos y me parece un buen crítico literario y buen teórico literario. Pero cuando dice que la filosofía termina derivando en religión, en política y en autoayuda, lo dice de una manera tan despectiva que daría a entender que la filosofía no sirve, cuando en realidad yo diría que quizás él no se termina por dar cuenta que la filosofía efectivamente es política, porque justamente lo que propició que hayan sofistas y que Sócrates enfrente a los sofistas es la participación del ciudadano en la propia polis. Entonces, sí, la filosofía termina siendo política. La filosofía termina hablando o termina también refiriéndose a la religión. Es cierto, pero también depende de qué tipo de religión. No solamente una religión cristiana occidental, otros tipos de religiones. Y la filosofía también es autoayuda. Porque, dicho sea de paso, la autoayuda termina siendo una forma popular de lo que se entiende por estoicismo y de lo que se entiende también por psicología. Y otra cosa, ¿quiénes en realidad son los precursores, vamos a decirlo, de la psicología? Los filósofos. Entonces, si alguien escucha esto, porque está mucho en internet, esta forma despectiva en la que Jesús Maestro dice que la filosofía deriva en religión, en política y autoayuda, eh, o sea, por más que él lo diga quizás de una manera equivocada, entiendan que, claro, es cierto. Yo le diría a Jesús Maestro que es cierto, pero que no por esa razón es que esté equivocado o sea algo negativo. Bien, entonces, como ya les había anticipado, saltándome, pasé por Platón, pasé por Aristóteles y también pasé por los estoicos, llegando ahora a Descartes. Descartes dice claramente en los principios de la filosofía que la filosofía es el estudio de la sabiduría y que por sabiduría no solo hemos de entender prudencia en el obrar, sino perfecto conocimiento en cuanto el hombre puede conocer. Ya aquí Descartes desvirtúa por completo toda la historia de la filosofía. Esto también es información importante. En la modernidad, ya, o en la edad moderna, o como lo quieran llamar, Descartes va a ser el causante de todo lo que posteriormente van a teorizar los filósofos modernos, que es el dualismo. Descartes es, o sea, eso no quiere decir, o sea, Michel, antes de Descartes no había dualismo, sí había dualismo. A ver, y les doy ejemplos de dualismo. Los primeros griegos, o perdón, los primeros filósofos griegos hablaban de la episteme y la doxa. Eh, Platón hablaba acerca de el eidos y las apariencias. Aristóteles hablaba de la sustancia como un compuesto de materia y forma. Los cristianos hablaban acerca del alma y un cuerpo. En la modernidad con Descartes se habla de una res extensa y una res cogitans. O algunos ya lo interpretan como mente, cuerpo. Posteriormente, los idealistas van a hablar de un yo y un no yo, etcétera, etcétera. Los románticos van a hablar de lo infinito y de lo finito y otras formas más que existen. Entonces, otra cosa que quiero que quede claro, que es mi propia tesis personal, porque en mi tesis justamente trato de hacer una respuesta al dualismo desde la filosofía de Fichte. En la historia de la filosofía, el dualismo está presente en todas partes, ¿ya? En todas partes hay dualismo.
Y yo considero en lo personal que estos dualismos se van a sintetizar solamente en dos, que son el sujeto y el objeto. Después voy a explicar mejor eso. Bien, entonces Descartes dice algo muy parecido a lo que decían los antiguos, ¿ya? Que la filosofía es un tipo de sabiduría, que no solamente es prudencia, sino también es conocimiento. Ya con Aristóteles habíamos tenido cierto progreso y también con los estoicos, pero con Descartes ya estábamos nuevamente dividiendo la actividad práctica de la reflexión teórica, otro tipo de dualismo. Bien, hasta aquí, ya habiendo terminado solamente la introducción de mi primera parte, ¿tienen alguna pregunta? No, no, sí. Que mencionaste, nosotros leemos a los antiguos autores, no me quedó claro por qué. Ok, bien. A opinión personal, creo que nosotros debemos reconocer, como lo dije al inicio, que el filósofo siempre va a estar en medio de estos dos polos, que es la ignorancia y la sabiduría. Nosotros regresamos a los antiguos porque es imposible, y si alguien cree que lo ha logrado, pues estaría muy equivocado, que un libro de filosofía se agota habiéndolo leído 10 veces. No. Puede que a medida que lo leas más tengas mayor comprensión, mayor dominio, pero siempre hay algo que se nos va a escapar, siempre. Entonces, siempre vamos a terminar regresando a estos libros, o mejor dicho, a los antiguos. Siempre. Y eso no quiere decir que nos guste siempre hablar de lo mismo, porque yo estoy seguro que va a llegar un momento en el que ustedes se van a aburrir de escuchar en Platón las ideas. Dicho sea de paso, a mí me aburre escuchar eso en realidad de Platón, que Platón, ideas, Aristóteles, sustancia, y Descartes, res extensa, res cogitan, que es algo muy, pero muy conocido, pero que en lo personal, como les vuelvo a decir, nosotros siempre vamos a regresar a los antiguos, entonces siempre vamos a estar ahí leyendo a los filósofos a pesar de que hayan pasado miles y cientos de años. Bien, eso es lo que puedo decir. ¿Alguna pregunta más o todo está claro? ¿Sí? Bien. Entonces puedo continuar. Habíamos dicho que el sentido etimológico de filosofía es amor a la sabiduría o amor por la sabiduría. Y dije que el amor es una forma de carencia, ¿ya? Se supone, y sobre todo creo que la gran mayoría de aquí lo debe conocer, porque vivimos en una sociedad capitalista y la sociedad capitalista, o mejor dicho, la economía capitalista, lo que conlleva es a generar escasez para generar valor. Entonces, si hay carencia de algo, nosotros más lo vamos a necesitar. Un ejemplo muy claro, todos lo han vivido hasta hace poco, a no ser que a alguien no le haya afectado para nada, que es este problema que hubo del gas. Para mí, por ejemplo, los precios del pasaje y de la movilidad tuvieron que subir, o sea, se elevaron. Claro que lo que se elevó no quiere decir que sea un costo que uno no pueda pagar, pero de alguna manera termina perjudicando a todos, porque si a la mayoría no nos ha afectado, hay que pensar de que hay personas que no tienen nuestra misma estabilidad económica ni nuestra misma capacidad económica y les va a terminar afectando. Entonces, lo que puedo decirles hasta aquí es que la filosofía es, como ya lo estaba diciendo antes, un tipo de actividad y es este amor por la sabiduría, amor a la sabiduría misma, que es una forma de carencia. El filósofo carece de la sabiduría, no es sabio, desea, aspira. Dicho sea de paso, el primer filósofo que se llamó a sí mismo filósofo fue Pitágoras, según la doxografía, claro, porque no hay nada documentado por parte de Pitágoras, pero según la doxografía se suele considerar que él es el primer personaje en la historia que se hace llamar a sí mismo filósofo. Bien, entonces, hasta aquí todo lo que he estado explicando es básicamente lo que la tradición suele decir, ¿ya? No he inventado algo tan diferente o tan distinto, pero a partir de ahora sí lo voy a decir. Y si alguien en algún momento que va a escuchar esta grabación o que tal vez alguno de ustedes cuando llegue a estudiar
porque asumo que la gran mayoría no es filósofo o no ha estudiado filosofía de manera completa, este, cuando lo estudie va a decir qué atrevido es enfrentarte a la tradición. Sí, justamente la filosofía es así. Los filósofos son atrevidos. Si no, no existiría un Kant, si no, no existiría un Descartes, si no, no existiría un Aristóteles que se opuso a Platón, etc. Los filósofos debemos ser atrevidos. Eso también me gustaría que ustedes lo consideren, sobre todo para los que van a estudiar filosofía. Los filósofos deben ser atrevidos. Ahora, ser atrevido mucha gente lo suele interpretar como ser grosero, y no. Ser atrevido es reconocer el propio valor que uno tiene. Recuerdo que una vez estuve en una presentación, en un coloquio de filosofía en Católica, y había no recuerdo el nombre de la persona, bueno, igual aunque lo recuerde no lo diría, pero había una chica que compartió mesa conmigo que le tocó exponer sobre Schopenhauer. Lo curioso de esta persona era que llegó un momento en el que dijo: yo no podría contradecir a Schopenhauer porque nada de lo que yo pueda hacer llegaría a los talones de Schopenhauer. La verdad que cuando yo escuché eso, yo lo primero que pensé es, probablemente le tenga cierto tipo de admiración a ese filósofo. Pero tener cierto tipo de admiración no significa encontrarse de manera subordinada hacia alguien. Comencé diciendo que a mí no me gusta estar siendo alguien subordinado a alguien, y yo creo que a nadie le gusta estar subordinado a alguien. Por eso es que el capitalismo para muchos es un problema, porque nos obliga a vivir, porque nadie, estoy seguro, que estaría completamente de acuerdo con el capitalismo si es que se estudia de manera detenida y no solamente con los beneficios que te trae. Nadie diría que el capitalismo es la mejor forma de vida, ¿ya? Y si alguien lo dice, pues hay que ser tolerantes, aunque hay límites, creo yo, para la tolerancia. Entonces, esta persona solía decir esto de que Schopenhauer, yo no llegaría ni a los talones, cuando en realidad no. En realidad, los filósofos, por muy grandes que sean en la historia, siguen siendo personas. Siguen siendo personas como nosotros. Así que esto de decir que no, que yo no podría ni decir ni corregir, bueno, si nos quedamos con ese tipo de pensamiento, en realidad no va a existir ningún otro filósofo que realmente sea notable en la historia. Hay un profesor que aquí en la escuela, que una vez me dijo, no voy a mencionar nombre, pero una vez me dijo que él considera que el último filósofo peruano más grande que ha habido es Salazar Bondi. Bueno, Salazar Bondi murió antes del inicio del siglo XXI. Entonces, quiere decir que a día de hoy, 2026, no hay un nuevo filósofo que tenga tan notoriedad, popularidad y reconocimiento como Salazar Bondi. Así que es el trabajo de cada uno de ustedes el tener que ser un poco atrevidos cuando estudian y cuando proponen una teoría filosófica. Bien, entonces, como ya dije, que yo justamente voy a tener el papel de ser un poco atrevido, es que yo voy a reinterpretar el término filosofía, ¿ya? Sí, lo voy a reinterpretar a como yo considero que debería de ser. Sí. De que avances, está muy bueno, gracias. Estaba hablando de amor, se carece. Estos días vimos a Simone Weil y ella habla ya del amor, pero como que más como que le sobra lo mismo, como uno tiene el ego y entonces le sobra tanto que hay que quitarse todo lo que uno tiene, quitarse ese ego para con la atención poder tener la noción, ese concepto, para poder entenderlo. Entonces, me parece como, no sé, siento como una especie de contradicción ahí en eso. Y el otro es, cuando hablaste del dualismo, también tocamos a, creo que se llama Maurice, Maurice, ¿Merleau-Ponty? ajá, no lo cumplí. Maurice Merleau-Ponty, que él, con respecto, ahí habla sobre la corporalidad. Entonces,
¿cómo entender ese dualismo, pero en la corporalidad, mente y cuerpo, pero estar con la noción en no como un dualismo, mente, cuerpo, corporalidad, intercorporalidad para poder entenderlo por lo demás? Ok, Intercorporalidad es un concepto que se encuentra con él para poder entenderse con él. ok. A ver, primero respondiendo la primera cuestión. Yo considero que el amor es una carencia para que se entienda a lo que va a aspirar el filósofo. La propuesta que usted dice, estoy completamente de acuerdo. En realidad, cada uno de nosotros debería buscar otra forma de amar a alguien. Como creo que hay un texto de Eric Fromm que se llama el arte de amar, me parece. Así como otro tipo de disciplinas y artes, el acto de amar debería también ser aprendido. Entonces, lamentablemente por eso lo hice la comparación entre el amor con el capitalismo, porque el capitalismo justamente... ¿Cuál es el problema de la economía? El problema de la economía principal es el problema de la escasez. Si no habría escasez en realidad, no habría necesidad de que haya la ciencia de la economía, porque todas nuestras necesidades estarían cubiertas y no habría necesidad de, no sé, cuidar recursos, etcétera. Pero se supone que bajo el capitalismo hemos aprendido que de lo que uno tiene o carece, perdón, le da un valor añadido, tiene un valor adicional. Lo malo del capitalismo es que eso lo interpreta como un tipo de mercancía o como un valor monetario. Pero en el caso de nosotros, en cuanto al amor, lo interpretamos como un objeto de posesión. Se suele ver bastante en el cine este tipo de que alguien tiene que conquistar al otro, tiene que llegar al otro. O sea, es como obtener algo a partir de esa búsqueda. Y es muy parecido con lo que hace el filósofo. Busca una y otra vez lo que es la sabiduría. Por eso hice esa analogía con el amor, que el amor es como una forma de carencia. Careces de algo y lo vas a buscar. Sales y buscas y buscas. Pero claro, yo también considero que se debería de aprender a amar de otra manera. Pero esto no es el tema de esta clase. Ahora, con lo segundo, y lo coloqué ahí, la mente y cuerpo, el dualismo, como ya lo dije, se inaugura con Descartes. Yo voy a llegar a la conclusión final de que yo estoy en contra de esos dualismos y lo voy a decir al final. Todavía no, todavía tranquilos, tranquilos, todavía no, no es que yo soy dualista, yo estoy en contra del dualismo, pero voy a explicarlo poco a poco más adelante. Bien, entonces como ya había mencionado, voy a hacer una reinterpretación un tanto atrevida de lo que es la filosofía. A ver, filos en realidad significa amante o amigo, ¿ya? Filos. Recuerden que filosofía se puede dividir en filos y sofía. Mejor lo coloco ya para que tal vez no se pierda. Este término se puede dividir en filos más sofía, ¿ya? Bien. El primero, que es filos, ¿ya? Se puede interpretar como amante o amigo, ¿ya? Ahora, qué dice el diccionario de la RAE acerca de lo que significa un amante? Un amante es alguien que ama, es un apasionado, es amar es una forma de padecer algo. Yo padezco porque me encuentro embobado, enamorado por alguien, ¿ya? Es una forma también de sentir ese tipo de deseo, no romántico precisamente en el caso de la filosofía, pero un tipo de amor particular, un agente que ama. Bien, este tipo de amor tiene que ser voluntario. Uno no debe amar algo de lo que en realidad no quiere. Algunos suelen considerar, por eso ya no voy a entrar en esta discusión, pero solo por mencionarlo, suelen creer que enamorarse es lo mismo que amar. Y no es lo mismo, porque uno puede terminar sintiendo atracción o enamorarse por alguien o por algo sin el deseo voluntario de querer permanecer con esa persona. Es muy inconsciente, por así decirlo. Pero el amor tiene que ser una decisión, tiene que ser un acto voluntario.
o un ejercicio de mi propia libertad. Yo decido y deseo amar a determinada persona porque quiero estar con esta persona. Eso en realidad toma tiempo, porque, dicho sea de paso, el amor se construye. Entonces, como esta no es clase acerca de cómo se debe amar, solamente lo coloco aquí como un ejemplo. Bien, entonces, siguiendo con el segundo término, que es Sofía. Sofía es sabiduría. Y la sabiduría, ya desde los griegos, como ya lo estaba diciendo, tiene que ser una actividad. No solamente, como está ahí, una reflexión teórica. Tiene que ser un tipo de actividad. ¿Y qué tipo de actividad? Un tipo de actividad práctica, valga la redundancia, práctica. Entonces, ¿qué podemos entender hasta este momento por estos dos términos? Sabiduría y filos, que sería amante, amor o amigo. Bueno, yo lo suelo interpretar como que el filósofo es alguien que se inclina hacia la sabiduría. Y la inclinación a la sabiduría tiene que ser una inclinación voluntaria. Yo asumo que ninguno de los presentes ha venido hoy de manera obligada. Yo asumo que lo han hecho por decisión, por voluntad propia y por otras razones más que ustedes tengan. Yo no creo que alguien les esté pagando o estén obligados a venir aquí a escucharme. Entonces, el filósofo debería estar comprometido con la sabiduría de la misma manera, de forma voluntaria, no de forma condicionada. Como también lo dice Aristóteles, la diferencia entre la frónesis y la filosofía es que la frónesis siempre va a ser un medio práctico, pero la filosofía en realidad siempre es un fin en sí misma. O sea, los griegos teorizaban porque deseaban saber, y ese deseo de saber es lo que propició lo que hoy conocemos como filosofía. No es que, bueno, había otro grupito por ahí que se encargaba de ser financiado y se encargaba de cobrar y enseñar, que son los sofistas. Pero en realidad la filosofía, más allá también de las condiciones materiales y condiciones intelectuales que propiciaron el surgimiento de la filosofía en realidad tiene que ser un tipo de actividad práctica. Y el tipo de actividad, más adelante lo voy a explicar, es un tipo de posición. La palabra clave de toda esta presentación es posición, que en alemán me parece que es Setzen, el término en alemán. Bien, entonces hasta ahí ya vamos dándonos cuenta de que el término filosofía, con todo lo que voy explicando, que no sé cuánto tiempo voy, pero que sí tengo ya bastante tiempo, creo que más de media hora, que voy dando a entender que la filosofía es un tipo de actividad. Esa es la conclusión. ¿Ese es el resumen de los 40 minutos que has hablado? Sí, que la filosofía es un tipo de actividad. ¿Qué tipo de actividad? Lo vamos a ver ahora. Bien, siguiendo con el otro punto, la propuesta que yo doy del concepto de filosofía. Voy a citar algunos filósofos que aquí yo conozco bastante. Primero es Fichte. A ver, Fichte se va a oponer más bien al término filosofía, porque Fichte va a decir que la filosofía no debería ser un amor a la sabiduría. La filosofía debería ser una doctrina de la ciencia, o en una sola palabra, una ciencia debería ser la filosofía. Bien, ¿qué más? Él utiliza el término en alemán Wissenschaftslehre, ¿ya? Si es que está bien pronunciado, claro, porque mi alemán tampoco es que sea muy bueno. Entonces, ¿qué significa este término? Este término significa doctrina de la ciencia o también teoría de la ciencia. ¿Qué se entiende por ciencia? Yo sé que ustedes entienden por ciencia la ciencia moderna, o sea, la física, incluso también por ahí la matemática. O alguno quizás, ¿no? La química y otras ciencias más. No, Fichte por ciencia entiende las condiciones o el principio que fundamenta todo el saber. Más o menos muy parecido a lo que hace Descartes. Para muchos que ya deben conocer a Descartes, Descartes quiere llegar a una primera certeza. Y la primera certeza se hace a través de la duda,
para llegar al cogito ergo sum, que es el pienso, luego existo. Él quería encontrar una primera certeza. Los posteriores filósofos a Descartes van a tener la misma intención, van a querer llegar a este primer principio del cual no se pueda dudar. Y Fichte por eso va a decir que la filosofía debería ser una ciencia y no debería ser una aspiración a la sabiduría, porque recuerden que la aspiración es una carencia y es un incesante agarrar, agarrar y nunca llegar. Es como escalar algo y nunca alcanzarlo. A Fichte no le gusta este tipo de sentido etimológico de la filosofía, por eso que él considera que la filosofía debería ser una ciencia, que es la doctrina de la ciencia o teoría de la ciencia. Pero ¿qué se entiende por doctrina? Porque hasta aquí alguien me diría, entonces la filosofía es una doctrina, entonces ¿qué? ¿Es dogmática? Entonces ¿qué? ¿Es cristianismo? No. Para empezar yo les diría a todos aquí, hasta este punto, que apliquen epogé. Epogé en el sentido fenomenológico, como lo diría Husserl. ¿Qué es epogé? Epogé es evitar o suspender cualquier tipo de opinión, de juicio o de creencia, o sea, quitarte de la cabeza que hablar de doctrina es precisamente hablar de cristianismo o hablar de doctrina es hablar de algo dogmático. O sea, dejar ese tipo de ideas por un momento para entender a qué se refiere Fichte con doctrina. La doctrina es un tipo de instrucción. Ustedes van a la escuela o han ido a la escuela o han ido al instituto o están yendo al instituto o van a ir a la universidad o ya algunos quizás terminaron la universidad. Lo están haciendo porque necesitan aprender, porque necesitan ser instruidos. Y la instrucción requiere también disposición, porque asumo que ustedes, como ya lo dije antes, no son niños. Los niños que van a la guardería o que van al jardín lo hacen no porque quieran, sino porque se ven obligados a ir. Incluso los niños de la primaria también se ven condicionados a ir. Pero asumo que la gran mayoría de ustedes viene de manera voluntaria. Entonces, ustedes, sin darse cuenta, están jugando a ser filósofos, porque están buscando saber. Claro, alguien podría decir, pero yo estudio contabilidad. Otros podrían decir, pero yo estudio administración. Y otro, pero yo estudio economía. No interesa. Todos jugamos a ser filósofos. Todos, de alguna u otra manera. Y los niños más. Solamente que los niños no se dan cuenta. Los niños juegan a ser filósofos desde muy pequeños cuando se ponen a preguntar ¿y por qué esto y por qué lo otro? ¿Y cuál es el principio de todo? ¿Y existe Dios o no existe Dios? ¿Quién nos creó? ¿Qué es la vida? Etcétera. Los niños ya están jugando a ser filósofos desde muy pequeños. Y nosotros también. Independientemente estudies o no estudies filosofía, estás jugando a ser filósofo. Los políticos juegan a ser filósofos. ¿Qué han escuchado ayer en el debate presidencial? Han escuchado decir a algunos políticos, yo voy a acabar con la corrupción. ¿Qué más han escuchado por ahí? No, yo voy a acabar con el narcotráfico. Ya, esas propuestas que todos debemos asumir que son buenas propuestas, porque todos quisiéramos que no exista narcotráfico ni corrupción, y tampoco delincuencia, son propuestas que justamente propician el ejercimiento de ideas. Cada quien está asumiendo una propia posición y esa propia posición se ve explicitada a través de un discurso, a través de un juicio, a través de conceptos. ¿Y todo esto a qué conlleva? Conlleva un ejercicio, un tipo de actividad, que más adelante lo voy a decir. Entonces, todos jugamos a ser filósofos, independientemente de la carrera que uno tenga, todos, absolutamente todos. Hay algunos que van a lograr ser filósofos y hay otros que no lo van a lograr. ¿Por qué menciono esto? Porque en esta escuela, en esta escuela de filosofía, hay muchos que juegan a ser filósofos, incluso aquellos que estudian filosofía. Juegan a ser filósofos, pero no son filósofos. Ni siquiera algunos docentes son filósofos. Simplemente están jugando a ser filósofos. Y no voy a mencionar nombres, pero hay varios docentes de la Escuela de Filosofía aquí en esta facultad que juegan a ser filósofos. Y ustedes se van a dar cuenta, si es que alguno empieza la carrera, se va a terminar dando cuenta quién realmente es filósofo y quién solamente está jugando a ser filósofo. En este caso, para mí los que juegan a ser filósofos son justamente los que se adhieren a este sentido etimológico como amor a la sabiduría. Es alguien que solamente está ahí jugando, pero no alguien que ejerce la propia filosofía.
Para que eso también se comprenda mejor, ¿a qué me refiero con que juegan a ser filósofos y que no son filósofos precisamente? Es que no producen algo distinto. Yo lo dije hace un momento, uno debe ser muy atrevido en la investigación, muy pretencioso también. Algunos dicen, no, pero hay que asumir una posición humilde porque hay que respetar a ciertos filósofos y lo que han dicho. Y en la historia, justamente, es una historia a base de afirmación y negación. Por eso dije que hay dialéctica pura en toda la historia de la filosofía. Entonces, ¿qué hubiera pasado si Fichte, al conocer la filosofía de Kant, se hubiera quedado siempre siendo kantiano? ¿Qué hubiera pasado si Christian Wolff, al leer a Leibniz, se hubiera quedado siendo leibniziano y no hubiera sistematizado la filosofía de Leibniz? ¿Qué hubiera pasado si la filosofía alemana y los románticos alemanes, al conocer la estética, la ética práctica y la razón pura teórica de Kant, se hubieran quedado con esa idea? ¿Qué hubiera pasado si hubiera triunfado el idealismo absoluto de Hegel? No hubiera habido ningún tipo de disputa. Porque a diferencia, como ya lo dije, de la ciencia, la filosofía no es precisamente acumulativa. La filosofía es negación tras negación, y Kant mismo lo dice en la Crítica de la Razón Pura. Todos los filósofos han terminado hablando acerca de Dios, de la libertad, del mundo como totalidad. Y cada uno dice lo que le venga en gana, cada uno dice lo que cree. Están para la demostración de la existencia de Dios las 5 vías de la demostración de Tomás de Aquino. Está la tesis ontológica de San Anselmo. Está la tesis ontológica de Descartes acerca de la existencia de Dios. Y cada quien dice lo que le venga en gana. ¿Ustedes creen que a Descartes le importó lo que decían otros? Oye, no, me van a tachar de atrevido, me van a decir que no soy humilde. Lo único que le detuvo a Descartes publicar sus meditaciones y otros textos es cuando se enteró que Galileo estaba prácticamente condenado en su propio domicilio, una prisión domiciliaria, algo por así decirlo. O sea, estaba condicionado a que no podía contradecir las Santas Escrituras, mejor dicho, la Biblia. Cuando Descartes se entera de eso es que tiene miedo a publicar un texto. Pero si no fuera por eso, si hubiera libertad, como hoy en día que existe libertad, porque cualquiera de ustedes puede salir y decir que es ateo, o cualquiera puede decir de que Dios no existe, entonces ustedes no tienen por qué estar cohibidos ni restringidos a tener que a jugar ser humildes como lo hacen algunos falsos filósofos. Bien, Kant, el problema de Kant, que la verdad es que Kant es uno de los filósofos a los que yo más ataco en mi tesis, es que Kant no salta al vacío. Kant se queda en el abismo mirando la oscuridad tan inmensa y nunca se atreve a saltar ese abismo, porque Kant le coloca límites a la razón. Para quienes no hayan leído o no conozcan la Crítica de la Razón Pura, les hago el gran spoiler de todo el libro. La Crítica de la Razón Pura tiene una pregunta principal: si la metafísica es o no es una ciencia. ¿Cuál es el fundamento de esto? A través de los juicios sintéticos a priori. Una ciencia debe tener juicios sintéticos a priori según Kant. Y si no tiene eso, no es ciencia. Ejemplo de eso, dice Kant, la matemática. Ejemplo de eso, la geometría, la aritmética, incluso la física newtoniana. Pero Kant le establece un límite a la metafísica, hace toda una obra magna y muy, muy buena, que es un buen libro, para que llegue a la conclusión y diga, tenías razón, Hume, la metafísica no es una ciencia. O sea, se van a leer algo de 600 páginas más o menos para que concluyan en eso, de que la metafísica en efecto no es una ciencia. Pero ¿qué es lo que se hace Kant? Lo que va a hacer Kant es establecer una nueva metafísica, que es una metafísica crítica, o también llamada una filosofía trascendental, que va a hablar acerca de sus condiciones a priori, ¿no? Espacio, tiempo y categorías. Entonces, Kant es el filósofo que se queda al borde del abismo, no se avienta, no se atreve. Yo incluso diría, tuvo miedo. ¿Por qué? Porque la gran consecuencia de esto es que Kant terminó hablando de una cosa en sí, que va a ser lo que los posteriores filósofos van a querer evitar a toda costa. Fichte, Schelling, sobre todo Hegel, van a tratar de eliminar la cosa en sí.
No van a querer la cosa en sí. ¿Y por qué no van a querer la cosa en sí? Porque la cosa en sí es un residuo dogmático. La cosa en sí es hablar de objetos que existen con independencia al sujeto. Bien, entonces, hasta este punto, alguien diría, como por ahí alguien lo mencionó hace un momento, que seguimos todavía atrapados en un dualismo de mente y cuerpo, porque estamos hablando de un sujeto y un objeto. Y es cierto, todavía seguimos atrapados en el dualismo. Pero miren, yo les cuento algo que coloqué aquí mientras escribí este texto porque se lo compartí a algunas personas. En el 2022, que todavía yo estaba en la universidad, todavía estaba llevando curso, en el 2022 yo llevé un curso que se llamaba Filosofía de la Mente. Ese curso justamente empezó con Descartes, ¿ya? Porque Descartes es el que inaugura la filosofía de la mente, el que va a hablar de mente y cuerpo, res extensa, res cogita. Yo en ese entonces había escrito un ensayo para el final del curso que tenía por título El sujeto consciente, una participación constitutiva entre el cerebro y el yo metafísico. O sea, desde aquel entonces, al parecer, por lo que fui encontrando mientras escribía esta presentación, yo ya estaba rechazando por completo el dualismo. De hecho, a mí no me gusta el dualismo. Pero ahora, alguien diría, si no te gusta el dualismo, entonces eres monista. Y si eres monista, entonces no existe dualismo. Y eso todavía es muy complicado de explicar, que lo voy a decir después. Pero sí, desde aquel entonces, al parecer, a mí ya no me gustaba el dualismo. Y de hecho, si alguien busca algo más que escribí, artículos que publiqué entre el 2023 y el 2025, he atacado fervientemente y de manera constante a Wittgenstein, cuando Wittgenstein divide entre lo que son hechos fácticos y lo que es ética. Desde ahí también ya estaba criticando bastante estas ideas dualistas, aunque todavía no era consciente de eso. Recién ahora es que me doy cuenta de todo esto. Bien, hasta aquí, ¿tienen alguna pregunta? ¿O todo claro? ¿Sí? Bien. Entonces, vamos a continuar. A ver, había dicho anteriormente que yo voy a redefinir la filosofía como una doctrina de la ciencia, siguiendo en parte a Fichte. Y doctrina es una instrucción, ¿ya? Un tipo de instrucción. No es algo cristiano ni algo dogmático. ¿Qué más? A ver, aquí también había colocado que en la tradición nos dice que la filosofía surge a partir del asombro. Y uno se asombra de algo, ¿por qué? Porque es algo que desconoce, algo que no tiene, que necesita. Bien, ¿qué más puedo decir en cuanto a esto? Ahora sí creo que voy a ir atacando justamente todo lo que está en la pizarra, en especial el dualismo mente-cuerpo. Primera tesis que quiero que también quede claro para todos. Yo no considero que la filosofía, y creo que también lo dije anteriormente, que la filosofía es un saber puramente intelectual, ¿ya? Si alguien cree que la filosofía es simplemente el ejercicio intelectual o el pensamiento puro, pues está equivocado. La filosofía no es pensar solamente. Porque ya lo dije, si la filosofía fuera solamente pensar, entonces cada uno de ustedes debería estar en la comodidad de su casa y no debería hacer más nada que sentarse a pensar. Pero la filosofía es más que simplemente pensar, es un tipo de actividad. ¿Y qué puedo decir hasta el momento? ¿Qué tipo de actividad? Asumo que la gran mayoría de aquí o trabaja o estudia, o hace las dos labores a la vez, ¿ya? En todo el tiempo, desde que ustedes se levantan, ejercen un tipo de actividad. Algunos quizás cuando comen, algunos cuando caminan, algunos cuando viajan para venir a la universidad o cuando van al trabajo, etc. Hay un tipo de actividad. Sinónimo de actividad, para que quede claro, es movimiento. Porque había dicho también al inicio que la palabra clave es posición, que en alemán es el Setzen. Y la palabra posición es colocación. Colocación. Colocarse es situarse. Y esto es clave, porque cuando yo digo que la filosofía no es puramente teórica, me refiero a que la filosofía es estrictamente una actividad práctica. Y una actividad práctica significa situarme,
situarme en un aquí y ahora. En un aquí es un espacio y en un ahora es un tiempo. Todos estamos situados en un aquí y en un ahora. Para que quede claro, nosotros vamos a filosofar como peruanos, o en este caso de manera más estricta como limeños, vamos a decirlo. Aunque por ahí hay algunos profesores que dicen que no existen filosofías regionales, que solamente existe la filosofía tradicionalmente como se enseña, ¿no? Que es la filosofía occidental o la filosofía, más claro, continental y analítica. Y no, sí pueden existir particularidades. ¿Por qué? Porque como ya lo dije, posicionarse es colocarse en un aquí y ahora, en un determinado momento y en un determinado lugar. No va a pensar igual alguien que tiene condiciones materiales no suficientes para poder subsistir o para poder llegar bien al mes, como alguien que es más opulento, ya como alguien que tiene más comodidades. Entonces, para empezar eso, filosofar va a implicar posicionarse, colocarse en un aquí y ahora, en un espacio y en un tiempo determinado. Eso que quede claro para todos. No, pero ¿qué dice Platón acerca de Leidos? ¿Ustedes creen realmente que el que vive en Ancash o el que vive en una población aborigen le va a realmente importar qué diga Platón? ¿Le va a interesar qué diga Kant? Ustedes le van a hablar de, no, condiciones a priori, espacio y tiempo. Le importa un pepino, la verdad. Porque sus condiciones le obligan a ¿qué? Le obligan a tener que salir a sobrevivir, a trabajar. Y en esto sí estoy de acuerdo, como por ejemplo, en algún momento al principio critiqué a Jesús Maestro, pero ahora sí digo algo que sí es muy importante que él menciona en muchos de sus videos, que él dice que no hay mejor realidad que salir afuera y trabajar. Porque cuando uno sale, realmente conoces lo que ocurre en la realidad peruana, o en Lima solamente. Ves a personas que tienen carencias para poder sobrevivir, ves a personas que piden limosna, ves a personas que alquilan niños para poder jugar o para poder utilizar a los niños como un medio para poder pedir dinero o para poder vender, ves a personas con discapacidad, ves personas de la tercera edad que no tienen apoyo de sus familiares. Esa es la realidad en la que nos encontramos, por más que vivamos en una burbuja o cierto sector vive en una burbuja. Yo puedo decir, como creo que también lo dice Arguedas, que venir aquí a San Marcos me llevó a ¿qué? Me llevó a conocer la realidad, no sé si del Perú, pero al menos sí de Lima, donde he tenido compañeros que no tenían para comer, algunos almorzaban un pan con pollo de aquí, del segundo piso que está ahí en esta facultad, que no sé cuánto estará ahora, pero que hasta el año pasado estaba a 3.50, que ese era su almuerzo. Algunos tenían que pedir en el comedor y tenían que hacer colas, aunque ahora creo que te dan ticket de manera virtual. Entonces, esa es la realidad. Entonces, no podemos decir que la filosofía es simplemente un tipo de actividad teórica, porque ya lo dije. Si fuera el caso, entonces cada uno debería quedarse en su casa pensando y simplemente pensando. La filosofía es actividad por encima de la actividad teórica. Es una actividad práctica. Otra palabra que yo suelo utilizar bastante es praxis, simplemente. Entonces, ya estoy atacando, como en primer lugar, como ya lo mencioné, todo lo que tenga que ver como la filosofía en un sentido teórico, ya como un sentido reflexivo. No tiene nada que ver eso con lo que yo propongo como filosofía. ¿Qué más? A ver, esto también es algo muy clave porque es la conclusión de todo lo que voy exponiendo en estos casi, no sé, 50 minutos o tal vez una hora quizás, una hora ya, que la conclusión de todo esto es ¿qué cosa entonces es filosofía para ti o para mí en lo personal? A ver, primero, el origen de la filosofía, como dicen los griegos, es el asombro. Por ahí algunos consideran que el origen es una reflexión. Por ahí otros creen que también, bueno, como lo dije, hay causas materiales, ¿ya? No es que realmente simplemente alguien se sentó y pensó. Los griegos tuvieron vínculos y relación con los babilónicos y con los egipcios. Y a partir de eso es que también surge la filosofía. Y también el comercio fue muy importante. Eh, Limitado también estaban Egipto y Babilonia, Mesopotamia, con
las colonias griegas. Entonces, la filosofía, vamos a decirlo aquí, como respuesta a todo lo que voy ya exponiendo, es una yoidad encarnada. Esa es la respuesta a lo que es la filosofía, es una yoidad encarnada. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que en realidad el surgimiento de la filosofía, según lo que yo propongo, es que la filosofía justamente surge porque hay un acto de reflexión encarnado de un sujeto sobre un objeto. ¿Ya? De un sujeto sobre un objeto. Alguien diría, pero ¿no se supone que el fin aquí era cuestionar y eliminar el dualismo? Claro, el problema es que yo en ningún momento dije que no existiera dualismo. En todo momento dije que estoy en contra del dualismo, pero nunca dije que el dualismo no exista. Por eso hace rato también dije, alguien diría, si no eres dualista, entonces eres monista. No, porque eso sería ser muy reduccionista. El dualismo está presente, ya lo dije, en toda la historia. Llámenle episteme, doxa, en la modernidad, sujeto, objeto, mente, cuerpo, alma, cuerpo, finito, infinito, yo, no yo. Hay un montón de dualismos en la filosofía. Entonces, esa también es otra tesis que si alguien la quiere investigar, aunque dudo mucho que lo vayan a hacer, porque en realidad yo ya lo estoy haciendo, que la filosofía, en realidad, en la historia de la filosofía está llena de dualismos. Entonces, ¿por qué hablo de una yoidad encarnada? Porque en realidad, y aquí voy a utilizar a Kant como piñata para poder atacar toda esta visión, dije claramente que en mi tesis a quien más ataco es a Kant. ¿Por qué? Porque Kant dice que en realidad existe un principio. Y eso también lo enseñan bastante en clase, y si no lo han visto lo van a ver en algún momento cuando lleven seminario de Kant. ¿Qué dice Kant? Kant dice que existe una unidad de la percepción, o también llamado yo trascendental, o también llamado yo puro. Esta primera unidad es una unidad de síntesis, porque esta unidad permite, valga la redundancia, unificar la multiplicidad de intuiciones bajo una categoría, o mejor dicho, bajo un concepto. Pero lo que Kant no se ha dado cuenta, o quizás sí se dio cuenta, pero no supo cómo responder, es que para hablar de intuiciones empíricas necesitó presuponer la existencia de una cosa en sí, que en alemán es el Ding an sich. El problema de la cosa en sí es que algo tiene que afectar al sujeto para que el sujeto realmente pueda determinarse. O sea, ¿a qué voy con esto? Que la libertad, que Kant dice que nosotros debemos creer que somos libres porque teóricamente no podemos demostrar la libertad, para que exista realmente una libertad necesito ser un sujeto finito, un sujeto empírico. Todos nosotros somos sujetos empíricos, diría Kant, y todos somos libres, porque creemos que somos libres. Pero para que ustedes ejerzan esa libertad, han tenido que ser afectados por algo, o sea, han tenido que ser determinados. Y esa es la cosa en sí. Y eso es problemático, porque considerar que la cosa en sí me condiciona y me determina y hace posible el ejercimiento de mi libertad, implica ¿qué cosa? Implica presuponer algo que no conozco, porque según Kant no conocemos la cosa en sí, no sabemos qué rayos es, pero es necesario para poder ejercer nuestro acto cognoscitivo e incluso la propia libertad. Por eso es que yo utilizo yoidad encarnada, porque no hablo de un yo puro en ausencia de un cuerpo. Y justo por ahí alguien mencionó a Merleau-Ponty. Yo he leído muy poco de Merleau-Ponty, pero estoy de acuerdo al menos con el prólogo y con la introducción de su libro que es Fenomenología de la Percepción. De ahí no he leído más, no sabría qué más dice, pero sí estoy por ahí en la misma línea de los fenomenólogos, porque yo también considero que el yo en realidad es un yo encarnado. Hay un libro muy bueno de Virginia López Domínguez que se llama Fichte o el yo encarnado en el mundo intersubjetivo. Es una interpretación que ella hace acerca de que el yo en realidad es encarnado a través de un cuerpo. ¿Y por qué es importante esta tesis? Fichte dice, por ejemplo, que el cuerpo es necesario para poder ser realmente libres y también para poder hablar de política. Sin la política sin el cuerpo no habría política. ¿Por qué? ¿Qué sentido tendría hablar de manera pura, a partir de yoes, ¿ya? De yoes puros,
de política, si la política tiene que ver con la vida, si la política tiene que ver con leyes y con normas, y eso implica algo material, no algo puramente subjetivo. Entonces, ya desde ahí, la conclusión a todo este primer punto, que no sé si me alcance tiempo para explicar todos los demás, es que la filosofía justamente se origina a partir de la encarnación de una yoidad. Y después voy a explicar cómo va ocurriendo esto poco a poco, que no es que de un momento a otro el yo se encarnó y ahora soy yo y reflexiono, no. En realidad, como también lo estuve exponiendo, esto ya va ocurriendo también en los niños. Los niños desde muy pequeños se van haciendo muchas preguntas. Eso es como si el yo en realidad estuviera buscando salir. ¿Y por qué busca salir el yo? Porque busca afirmarse, busca decir yo existo. Pero eso no es Descartes, no, porque Descartes considera que el yo existo o el yo soy es un yo reflexivo puro, ajeno a la extensión o ajeno a la corporeidad. Pero en realidad el yo busca afirmarse a través de su posición. Por eso dije, la palabra clave de todo esto es posición, porque posicionarse es colocarse, es situarse en un aquí y en un ahora. Y no es lo mismo la encarnación de un yo, o mejor dicho, en términos más claros para ustedes, no es lo mismo alguien que vive, no sé, en San Juan de Lurigancho que alguien que vive en San Borja. Ambos pueden estudiar filosofía, pero cada quien va a poder reflexionar de manera diferente. Entonces, la encarnación también implica cierta posición o colocación en un determinado contexto. Bien, hasta aquí, ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿Qué implica esa colocación? ¿Qué intentaba colocar? Muy buena pregunta. Bien, Fichte, por ejemplo, dice que hay que, como lo suelen decir los filósofos, hay que encontrar primero un principio. Y el principio es asumir que el yo es actividad. Entonces, al asumir que el yo es actividad, es asumir un primer principio en que el yo es justamente afirmación. Entonces, si utilizamos ese principio, para que sea más claro, si lo utilizamos como un postulado, ¿ya? Como algo que asumimos como cierto, pero que no podemos demostrar, podemos comprender mejor que la posición es justamente la afirmación. Y esta afirmación es un tipo de actividad, pero un tipo de actividad a través de una encarnación, como ya lo dije. Pero claro, si alguien quiere preguntar aquí y dice, demuéstrame que en realidad la posición existe, bueno, eso conllevaría a simplemente no hacer nunca filosofía. Porque dicho sea de paso, las ciencias también hacen eso. Hacen modelos arquetípicos que buscan explicar ciertos fenómenos de la experiencia o ciertos fenómenos naturales. Entonces, lo que aquí se trata de hacer es llámenle si quieren, hipótesis. Que yo escribí también un texto hace poco que se llamaba, o que se titula, perdón, sobre el principio hipotético del yo encarnado. ¿Ya? Entonces, llámenle si quieren hipótesis. Pero no caigan quizás en la idea por ahí un poco positivista de demostrarme un primer principio, porque no se puede demostrar, porque si lo demostramos en realidad, como diría Aristóteles, también como lo dice en los analíticos, sería caer en una redundancia, en una paradoja, en que todo lo que tenemos que asumir se tiene que demostrar, y eso es imposible. Bien. Cuando hablas de sujeto-objeto y tener conciencia de que el sujeto es un yo y el objeto sería otro yo, pero cada yo como con mente y cuerpo justamente para en la cuestión de corporeidad, ¿no? Entonces, no sé si es eso lo que puedo, con respecto a Merleau-Ponty, que si un yo tiene mente y cuerpo y el otro, esa intercorporeidad sería de la parte para que suceda lo político, pero es en sujeto-objeto. A veces uno puede malentender cuando está hablando de sujeto-objeto como que es, o es un objetivo o es otro yo. Entonces, pero parece que, no sé, me parece más que fueran como dos yo, cada quien con su mente y cuerpo y con la intercorporeidad, pues, perdón,
mente y cuerpo en un cuerpo que Ujú. tiene, porque uno a veces dice, pero ¿cómo es eso? Pero cuando uno toma conciencia de que razona, piensa, pero también el cuerpo de uno a veces se mueve o hace algo, dice, son cosas que no está pidiéndole permiso a la mente ni cosas, ¿no? O sea, eso es una, entonces uno ahí se da cuenta que tanto la mente y el cuerpo es uno solo. Bien, Mucho. gracias, gracias. Voy a mencionar a dos filósofos para explicar esto. Es una muy buena pregunta. Heidegger, por ejemplo, en Ser y Tiempo, él cuando habla del Dasein, él dice que el Dasein en un principio es más que reflexión teórica. El Dasein es un tipo de actividad prereflexiva. Un ejemplo más claro para que ustedes lo entiendan. El obrero, ¿ya? El obrero o el que trabaja, no se está preguntando si los objetos que utiliza para trabajar son objetos o cosas. Simplemente son extensiones para él que le sirven para poder desempeñar su labor. Por ejemplo, el carpintero utiliza el martillo no diciendo esto es un objeto o una cosa independiente de mi existencia. Simplemente agarra el martillo y martilla y trabaja. Otro ejemplo más claro. Cuando ustedes se levantan por las mañanas, todos, absolutamente todos, nunca piensan en cómo se paran, nunca piensan en qué movimiento hacen, simplemente lo hacen. No, pero alguno puede decir, no, pero cuando yo me levanto sí pienso en si me voy a estirar, si me voy a... Ya, pero a lo que yo quiero ir con esto es que cuando incluso ustedes caminan, nadie piensa cómo camino. Incluso creo que por ahí había una explicación que no me acuerdo quién lo dijo, que si ustedes más bien se ponen a pensar en cómo están caminando, caminan más lento. O incluso pueden tropezarse al caminar, porque no se reflexiona sobre cómo caminas, simplemente caminas. Eso es acción, eso es actividad. Eso se Entonces, da en la danza, disculpa. En la danza porque se aprenden coreografías y entonces sí, se hace automático, pero cuando estás pensando en ella, pues genial, genial. Bien, entonces, hasta ahí quiero que esto quede claro, ¿ya? Yo estoy en contra, como ya lo dije, de considerar que la filosofía simplemente es un tipo de actividad reflexiva. Porque si asumimos eso, entonces todo lo que sea corpóreo sería negado y por lo tanto seguiríamos metidos en un dualismo al cual creo yo deberíamos superar. Entonces, a la pregunta que también suelen decir, ¿la mente está vinculada con el cuerpo? Sí, en realidad nosotros somos, como ya lo dije, un yo encarnado. O sea, no solamente somos un yo en tanto que también somos un cuerpo. Porque si no hubiera cuerpo, este yo nunca podría afirmarse. No somos espíritus. El espíritu quizás, si es que existe un tipo de espíritu, porque no soy creyente, el espíritu quizás podría afirmarse y reconocerse como un espíritu libre. Pero en realidad nosotros nos reconocemos como libres en tanto que tenemos un propio cuerpo que es nuestro. Así que no hay que caer en este dualismo de que una mente y un cuerpo. Y otro ejemplo más. Hay un texto muy bonito, que es muy corto, que es de Sartre, que se llama El ego trascendental, ¿ya? Ese texto dice algo muy interesante, aunque también un poco que yo difiero. Dice que nosotros no siempre somos yo. Y para poder explicar mejor esto, hay otro libro de Antonio Damasio, que Antonio Damasio es un neurocientífico, que se titula Y el cerebro creó al hombre. Según Antonio Damasio, antes de que exista la conciencia existía el inconsciente. O sea, por ejemplo, nosotros siempre, al menos cuando estamos en estado de vigilia, cuando estamos despiertos, somos conscientes de lo que somos. Pero también hay cierto grado de inconsciencia. Por ejemplo, cuando algunos se proyectan, cuando algunos alteran la realidad en base a ciertas represiones que tiene de manera interna. Pero lo que prima más es lo consciente que lo inconsciente. ¿Cuándo prima más lo inconsciente? En el sueño. En el sueño no hay un cierto grado de conciencia alta, como sí lo hay cuando uno está despierto. Pero también hay cierto grado de conciencia, a pesar de que sea muy mínima, dice Antonio Damasio. Por eso es que nosotros podemos recordar lo que hemos soñado. Por eso podemos reconstruir el sueño.
porque la conciencia todavía está presente, pero en un grado muy mínimo. Difícilmente alguien se puede acordar de todo lo que ha soñado. Es muy complicado, porque eso en realidad es más inconsciente que consciente. Pero ¿a qué voy con todo esto? A que en realidad todo esto está vinculado, el cuerpo y la mente. No lo entiendan como una dualidad. Si lo entienden como una dualidad, solamente entiéndalo para explicarlo, pero no para considerar de que hay una mente más un cuerpo. Hay un yo encarnado, o mejor dicho, hay un yo que es un cuerpo, ¿ya? Eso quiero que quede claro para todos, para que por ahí no lo vayan a distorsionar. Bien, entonces continuando, y ya, también para responder a lo que dijeron, o a lo que preguntó, ¿cuál es el principio de todo? Porque alguien dice, o alguien diría, aún sigue habiendo un yo, un cuerpo, un sujeto, un objeto. En realidad el principio de todo sería el absoluto. Y la gran pregunta, ¿qué cosa es el absoluto? Bien, esta pregunta es bien complicada de responder. Es como si a ustedes les dijese que me empiecen a definir qué cosa es el ser. Que alguien diría, bueno, yo me he leído el Ser y Tiempo de Heidegger y Heidegger dice que el ser es la condición que hace posible el ente. Sí, pero el absoluto en realidad es muy complicado de poder definir, puesto que es unidad originaria. Esa es la única definición que yo le encuentro hasta ahora del absoluto, unidad originaria. Y si ustedes quieren un ejemplo más cercano, es como el logos de Heráclito, ¿ya? Eso sería el absoluto, como el logos de Heráclito. Es una unidad originaria que no solamente alberga o que no solamente abarca a sujetos ni animales, sino a todo el universo, a todo el cosmos. Eso sería el absoluto. Pero si ustedes quieren algo más específico, algo más descriptivo, pues no podría decirlo, porque ahí utilizaría Wittgenstein y diría que eso ya excede mis límites de lenguaje. No podría decir qué cosa es el absoluto de manera positiva, pero quizás podría decir qué cosa no es el absoluto. El absoluto no es un objeto ni es un sujeto, es unidad originaria. Por eso digo, si quieren algo también ahí más cercano es el logos de Heráclito. Bien, ahora sí podemos continuar. Siguiendo con todo esto, porque hay bastante todavía y no creo que llegue a terminar. Bien, ahora sí vamos, ya hice toda la explicación. En filosofía, ¿quiénes le dirían Dios a ese absoluto? Ya, claro, ahí suele a veces pensarse que el absoluto es Dios, y no. Por ejemplo, Fichte dice algo con lo que yo estoy de acuerdo, que en realidad Dios se manifiesta en el hombre, no, perdón, el absoluto se manifiesta en el hombre a través de la imagen de Dios, o a través de la idea de Dios. Pero el absoluto no es Dios. Porque si tú sabrías qué cosa es el absoluto, no serías finito, serías infinito. Y nosotros nunca podemos ser infinitos. Somos finitos. Piénsense, por ejemplo, en esto. ¿Qué hace la ciencia? La ciencia trata de buscar una totalidad. Trata de buscar el principio de todo. ¿Qué dice Kant? Kant dice que la razón es la que subsume principios, que quiere buscar un principio o lo que diría Aristóteles, la primera causa incausada. ¿Lo puede lograr? No. Por eso que Kant le pone un límite y dice que no, la metafísica y la razón deben tener límites. Hasta ese punto, Kant tenía razón. Por eso es que según Kant, teóricamente no podemos demostrar la existencia de la libertad, no podemos hablar de la existencia de un alma, ni tampoco del mundo como totalidad, o mejor dicho, del universo. No sabemos si el universo tuvo un primer principio o si tuvo un fin, o si en realidad alguien lo creó, o si siempre existió. Eso le conllevaría en realidad, o eso es una cuestión del absoluto. Yo hablaba de la filosofía porque como está relacionado con el hombre, con el ser humano, con el pensamiento, ese pensamiento reflejado como una imagen de algo infinito, vivo, no sé cómo. O sea, lo que es muy distinto también diría que un animalito, ¿no? Podría ser pero no me refiero a eso, sino que estamos hablando del pensamiento, que los manejan el pensamiento, y ese pensamiento que lo hemos visto en eso de mente y cuerpo, cómo es esa corporalidad del ser humano, podría, digo, la filosofía sería algo de eso, que se puede relacionarlo con algo, como ese absoluto. Bien, Pero, para que esto también quede un poco más claro, una imagen, no sé.
sé. Miren, para que una vez, esto creo que se entendería mejor si alguien conocería a Schelling y a los románticos. Aunque esto puede sonar ya un poco determinista. Pero si les sirve como ejemplo para que se entienda, bien. Digamos que en realidad el absoluto es el despliegue, parecido a lo de Hegel, el despliegue de una conciencia finita buscando reconocer su propia infinitud. Pero la conciencia finita no es infinito. Para que se entienda más claro, es como si el cosmos o el propio universo se buscara reconocerse y conocerse a sí mismo a través de la encarnación de un yo. Por eso es que se suele decir que el ser humano es, por excelencia, el ser más inteligente de toda la evolución y que a partir de nosotros, supuestamente, estamos comprendiendo todo lo que ha albergado en el universo, ¿no? Qué teoría se ajusta más, qué animales existieron, qué hubo antes del hombre. Es como si el absoluto, por así decirlo, estuviese buscando afirmarse a través de una finitud que es un yo. Pero en este caso no sería un solo yo, sino serían yoes intersubjetivos. Por ejemplo, para que también esto quede más claro, la cultura, la historia y el lenguaje son la creación de nosotros. Por eso que también creo que Kant le da al punto, o le da el clavo, cuando considera que nosotros constituimos el objeto. El objeto no existe de manera independiente a nosotros. Alguien diría, oye, pero ¿qué cosa hay si no existimos nosotros? No lo sabemos. No sabemos qué hay. Solo sabemos que quizás, o podríamos creer que hay algo, pero no sabemos qué hay. Entonces, hay que comprender que el fenómeno, como el mismo término dice, el phenomenon del término griego, es lo que se aparece y se presenta. Y lo que se aparece tiene distintos modos de presentación, de dación, de aparecimiento o incluso de apariencia. Así que por ahí va quedando un poco claro que el absoluto no es ni sujeto ni objeto, no es ni subjetividad, ni yoidad, no es ni mente ni cuerpo, es unidad originaria, es el logos de Heráclito, como para que ahí un poco más quede claro. Bien, ahora sí quiero continuar con este punto, que es, ¿qué es lo que en la actualidad, ya habiendo explicado todo el recorrido histórico que me he tomado más de una hora, la verdad, y me disculpo si por ahí alguien se ha cansado de escucharme, ahora sí viene el punto importante de la exposición, que es ¿qué entendemos en la actualidad por filosofía? Yo lo he dividido en dos puntos. El primer punto dice que filosofía es tener una opinión sobre la vida y otros dicen que la filosofía es hacer preguntas que son imposibles de responder. Miren, para no entrar en detalles, yo no quiero dar a entender que la filosofía no sea como se suele considerar. Es cierto, la filosofía sí es tener una opinión sobre la vida. Y la filosofía también es hacer o formular preguntas que son imposibles de responder. El problema es que los medios de comunicación y sobre todo las redes sociales, llámese Facebook, TikTok, Instagram y otras que ustedes conocen, ridiculizan este tipo de cosas. Y ridiculizan a la filosofía misma. Porque dicen que mi filosofía de vida es ser justo. Eso no es que sea del todo equivocado. El problema es que lo dice ¿quién? Lo dice un corrupto. El problema es que lo dice alguien de la farándula. Ese es el problema. El problema no es que dialécticamente esa tesis tenga cierto sentido. El problema es quién lo dice. Porque la conclusión final de esta exposición va a ser llegar a lo que significa pensar críticamente. ¿Y qué cosa es para mí el pensamiento crítico? Por eso que cuando alguien dice que la filosofía es hablar sobre la vida, es hablar sobre lo que yo creo que es la vida, sobre mi existencia y todas las, no sé, todos los textos de autoayuda que por ahí existan, o incluso, no, es hacerte preguntas difíciles, ¿qué es el bien? ¿Qué es la justicia? ¿Qué es la libertad? ¿Qué es el ser? Este tipo de preguntas o este tipo de respuestas, que ya lo dije, no quiere decir que sean del todo equivocadas, sino que depende mucho de quién lo dice. Si lo diría un filósofo, creo que tendría mucho valor. Si lo diría alguien de algún reality o alguien, no sé, algún político corrupto, sí sería muy controversial que cualquier persona esté profanando el mismo nombre que es la propia filosofía.
Es como cuando por ahí estaba hablando que estamos en un mundo capitalista y que sabemos que aquello que es escaso tiene más valor y también sabemos que aquello que tiene mayor uso tiene menor valor. Si todas las personas empiezan a decir que filosofía es esto y lo otro y lo otro y lo otro, entonces el propio término filosofía pierde su propio valor. Entonces, continuando, acá hay un punto en el que ya expliqué que es que la filosofía es una actividad encarnada a través de un yo. Bueno, aquí en el texto que yo escribí lo explico muy bien a detalle, pero ya lo he ido explicando, así que creo que ya no es necesario. Hay otro punto en el que yo pregunto y digo, ¿qué enseña realmente la filosofía? Pero no va a ser necesario que les explique, porque en este texto que yo escribí, ¿qué enseña la filosofía? Justamente hago todo lo que ya les estaba diciendo, que la filosofía, en la historia de la filosofía, a lo que se va a reducir es al problema del dualismo, sujeto y objeto. Eso es lo que enseña la historia de la filosofía. Miren, aquí había colocado que hay varios dualismos, que ya los mencioné. El ser y las apariencias, el ente y la esencia, lo trascendente, lo inmanente, el alma, el cuerpo, lo absoluto y lo relativo, lo necesario y lo contingente, el hombre y la naturaleza, el yo y el no yo, lo finito y lo infinito, la conciencia y el cuerpo, y entre otros dualismos que hay. Pero yo considero, por la tesis que estoy haciendo, que todo esto se reduce a sujeto y objeto. Absolutamente todo. A partir de la afirmación que hago que la filosofía surge a través de la encarnación de un yo. Entonces, ahora sí, para adelantarme a todo esto, que aquí lo explico de manera más detallada, pero ya no voy a explicar más porque ya van a ser las 5, voy a hablar acerca de lo que se suele entender por pensamiento crítico. Y todo lo que he mencionado antes va en correlación con lo que voy a decir ahora. La palabra clave dije que era posición, Setzen en alemán, si es que no estoy equivocado. ¿Qué es lo que se suele creer por pensamiento crítico? Algunos dicen que pensar críticamente es tener una opinión. Y eso es muy absurdo, porque yo estoy seguro que aquí todos tienen una opinión. Todos piensan quién es, o todos, algunos quizás ya tienen su candidato, otros por ahí creen que la democracia es el mejor sistema de gobierno, otros opinan que el mejor sistema de gobierno es el anarquismo, otros el socialismo, entre otros más. Todos tenemos una opinión. A todos nos gusta el rojo, a todos, no sé, nos gusta el amarillo, o a algunos les gusta la papa a la huancaína, o cualquier otro ejemplo más didáctico que a ustedes les sirva, ¿ya? Cada uno tiene una opinión, así que pensar críticamente no es tener una opinión. Que algunos dicen, no, opina por ti mismo, o incluso la frase de Kant, ¿no? Sapere aude, ¿no? De atrévete a pensar, de la Ilustración. Eso tampoco es pensamiento crítico. ¿Qué más dicen? Dicen que pensar críticamente es pensar de manera distinta. ¿Y qué es pensar de manera distinta? Es no seguir a lo que dice la mayoría. O sea que si la mayoría dice que, por ejemplo, el mejor candidato es, vamos a decirlo, ¿no? López Chao. Entonces, para oponerme a la mayoría, yo voy a decir que el mejor candidato entonces es, no sé, Rafael López Aliaga. Ya, me opuse a la mayoría, entonces ya tengo un pensamiento crítico. No, solamente lo estoy poniendo de ejemplo. Entonces, pensar críticamente no es simplemente oponerse a la mayoría. Pensar críticamente es posicionarse, como ya lo dije antes, y lo voy a explicar después. Otros que dicen que pensar críticamente es, bueno, ya vinculado a lo anterior, tener tu propia opinión. Ya. Pero ¿qué dicen que significa tener tu propia opinión? Significa ser crítico. O sea, no definen, simplemente dan vueltas. Pero ¿qué significa entonces ser crítico? Ser crítico significa asumir tu postura. Otra vez, siguen siendo muy, no sé, muy redundantes. Pero ¿a qué cosa quieren llegar ellos? Lo que quieren llegar es que pensar críticamente es tener una opinión distinta. Pero eso tampoco es pensar de manera crítica. A ver, cada uno de ustedes, por muy erudito o por muy letrado que sea, o sea, por más que se hayan leído 1000 libros por ahí, sea de la materia que sea, no puede escapar a la cultura. Ninguno. Por eso dije, mi posición no es teórica, porque no hablo de un yo puro, hablo de un yo encarnado. Y las condiciones materiales son muy importantes para eso. Ninguno puede escapar a la cultura.
Cada uno ha tenido, como diría Aristóteles, el núcleo de la polis, que es la familia. Cada uno ha tenido una familia. Cada uno tiene ciertos patrones de conducta, cada uno tiene ciertas ideas de lo que es bueno, de lo que es correcto, o un marco de creencias. Cada uno tiene eso, independientemente de cuál sea. Cada uno tiene eso. Entonces, esta idea muy equivocada, que es que pensar críticamente simplemente es pensar de manera distinta, hay que comprender qué significa pensar de manera distinta. Porque no pensamos de manera tan distinta como se suele creer. Si no, muchos no estarían queriendo votar aún por Keiko y por Rafael López Aliaga, que suele ser, sinceramente, demasiado ridículo. A pesar de todo lo que están en los medios de comunicación, buenos y malos, porque hay periodismo bueno y malo, aún las personas quieren votar por estos candidatos. Entonces, pensar críticamente no es simplemente tener una opinión distinta, porque la opinión distinta no es tan distinta, es heredada, es aprendida. Desde la escuela, los niños creen que el profesor tiene la verdad, los niños no se atreven a contradecir a un docente, y se los digo yo, que yo soy profesor ahora de colegio, y me doy cuenta que si tú dices A, todos dicen A. Y si tú te comportas de determinada manera, todos te van a seguir. Y si alguien tiene un hermano menor, creo que lo habrá podido vivir en carne propia, que suelen verte a ti como el ejemplo a seguir. Entonces, no es que pensar críticamente es tener una opinión distinta, porque tan distinta no es nuestra opinión. Suele ser muy común como pensamos. Vamos a decir un pensamiento limeño, peruano, o como se quiera, ¿ya? Porque hay determinados departamentos y regiones que van a votar por determinado candidato. Llámense López Aliaga, Keiko Fujimori o Acuña, aunque yo supongo y creo que después del debate de ayer, la gran mayoría no va a votar por Acuña, ni de bromas, creo yo. Bien, continuando entonces, ya que estoy haciendo un recuento de lo que no es pensamiento crítico, de lo que la gente suele creer que es pensamiento crítico, ahora nos vamos a lo que sí es importante. ¿Qué rayos entonces es el pensamiento crítico? Pensar críticamente, ya lo dije, es asumir una posición. ¿Qué es asumir una posición? Lo voy a volver a repetir, es colocarse, situarse en un aquí y en un ahora. Más claro, ¿cómo surge la filosofía? Dije que la filosofía surge a partir de la encarnación de un yo, pero también dije que habían condiciones que propiciaron el surgimiento de la filosofía, llámese condiciones intelectuales y condiciones materiales. ¿Ya? Ahora, ¿qué más? En realidad, nuestro pensamiento crítico surge a partir de la crisis. Y eso también es otro punto clave. Porque el término crítico, que viene de críticos en griego y criticus en latín, está muy vinculado, según la RAE, a crisis. Que hay un término que está muy en desuso, que ya no se suele utilizar, que crisis significa examen y juicio que se hace de algo después de haberlo analizado cuidadosamente. Entonces, para pensar de manera crítica, como diría Kant, tiene que haber algo que me inste a pensar. Aunque Kant no habla de que algo me inste a pensar, Kant dice que hay algo que me afecta para que mis condiciones se ejerzan. Cuando uno habla del lenguaje, por ejemplo, del lenguaje como facultad, sabemos que la facultad del lenguaje se concretiza a través del habla y que yo tengo una lengua, sea cual sea la lengua, para poder ejercer mi facultad de lenguaje. Entonces, en este caso, el pensar críticamente, o llámese la facultad de razón, se va a mover, va a ser afectada por una crisis. Y la crisis solamente ocurre en un aquí y en un ahora. Llámese, no sé, elecciones presidenciales 2026, llámense el problema del gas, llámese el problema del petróleo, llámese la guerra que está ocurriendo en Medio Oriente, etc. Va a haber siempre una crisis. Si no habría crisis, no habría necesidad de hacer filosofía tampoco. Porque ¿de qué sentido tendría que haya filosofía si no hay crisis? En realidad, la filosofía es una respuesta a la crisis. Y alguien que quiera comprender un poco más esto lo va a comprender cuando lleve el seminario de fenomenología
y lean a Husserl, que se llama el libro Crisis y Filosofía Trascendental y las crisis en las ciencias europeas, me parece. Entonces, vinculen esto, pensamiento crítico con crisis. Pero aún quizás no queda muy claro qué cosa es el pensar críticamente. Es una posición. Posicionarse es colocarse, posicionarse es moverse. Por eso dije que estoy en contra del pensar intelectual. ¿A qué me refiero con moverse? Me refiero a que nosotros nos tengamos que mover, actuar, ser dinámicos cuando algo nos está afectando. ¿Y a qué voy con esto? A las manifestaciones que son necesarias, a ejercer nuestro derecho a poder manifestarnos, a poder reclamar, y no solo reclamar, sino exigir mejores condiciones para poder vivir. O algunos quizás dirían sobrevivir, porque algunos no viven, sino que sobreviven. Hay personas que no tienen incluso para poder vivir en condiciones básicas. Estás hablando de Husserl, te hablaste hace un poco de mujer. Sí, sí, sí. Entonces, esas interpretaciones que se hacen. Sí. Entonces, hasta aquí, como ya voy mencionando, o como ya voy diciendo, el término pensamiento crítico o la idea del pensar críticamente va a estar muy vinculada con lo que tenga que ver con crisis. ¿Qué más puedo decir? Hay otro término clave que es fenómeno, ¿ya? Un término griego. Fenómeno se suele traducir como lo que se aparece, lo que se me presenta. ¿Qué cosa es lo que se me aparece y lo que se me presenta? Un hecho o un fenómeno. Llámese elecciones presidenciales, el problema del gas, la guerra, etc. Son fenómenos que ocurren, son fenómenos que se me dan, que me afectan. Si alguno cree que es ajeno a una posición política, en realidad estaría completamente equivocado, porque incluso hasta la abstención o la aparente neutralidad sigue siendo un posicionamiento. Si yo salgo y veo y me entero que han disparado a un conductor o que han robado el teléfono de una persona o que aún sigue la extorsión, no puedo decir simplemente, bueno, como no ocurre en el distrito en el que vivo o como no ocurre en mi zona, por lo cual o por lo tanto no me importa. No, porque incluso esa aparente ausencia de opinión, esa aparente ausencia de posición, ya es una posición, ya te estás colocando. Claro, para muchos puede ser de manera tibia, para muchos puede ser de manera grosera, de manera desinteresada, pero ya te estás colocando. Algunos dicen, no, yo soy de izquierda, yo soy de derecha. Y otros, para no entrar en esa disputa, dicen, no, yo soy del centro, ni por uno ni por lo otro. Ese tipo de posición también es una posición determinada. ¿A qué voy con esto? En los artículos que yo he publicado, he dicho en reiteradas ocasiones que nosotros construimos el valor. El hecho puede presentarse tal cual como ocurre, pero nosotros somos los que le damos valor. No es lo mismo, como dice Wittgenstein por ahí en su discurso sobre la ética, no es lo mismo ver a una persona que juega mal el ajedrez y que si tú le dices, oye, estás jugando mal el ajedrez, la persona te va a decir, ¿y cuál es tu problema? Yo quiero jugar mal, simplemente. Ahí sí no puedes decir nada. Pero no es lo mismo cuando tú ves, por ejemplo, que a una persona ha sido violada o ha sido asesinada o una persona es golpeada. Tú no le puedes decir, oye, asesinaste, violaste o golpeaste a una persona. La persona no te va a responder, ¿y cuál es tu problema? No, porque eso sí me afecta. Porque estamos todos vinculados. Se supone que vivimos en un estado de derecho. Y hay leyes y normas que se deben cumplir. Y se exigen para todos. Así que, lo vuelvo a decir, por más que uno crea que está en ausencia de un posicionamiento, ya eso es una colocación. Puede ser tibia, puede ser mala, puede ser buena, puede ser grosera, pero ya es una colocación, un posicionamiento en un determinado momento. Claro, puede cambiar, eso también es cierto. Algunos pueden ser de derecha, pero en algún momento pueden terminar siendo de izquierda, o al revés también. Así que lo que quiero que quede claro en esta exposición es que sea cual sea la posición que ustedes tomen,
ya está afectando a alguien, a quien sea, en el mundo. Alguien diría, no, pero lo que ocurre en China o lo que ocurre en, no sé, en Medio Oriente, la guerra, a mí no me importa. Claro, no te importa hasta que te das cuenta de que el petróleo sube de precio. O lo que ocurrió hace poco en Venezuela, me parece que fue en enero. No te importa hasta que después te vas dando cuenta de que de que continúa la expansión imperialista de Estados Unidos a través de Donald Trump. O sea, hasta que te termine realmente afectando es que recién tomas conciencia de lo que está pasando. Pero esta ausencia de, no, a mí no me afecta, en realidad sí te afecta. Solamente que no te das cuenta de que te está afectando. Esto decía, por ejemplo, Heidegger. Heidegger decía en Ser y Tiempo, el martillo que el carpintero utiliza no es un martillo que existió, no es un instrumento o una herramienta natural, es artificial. Entonces, de alguna manera ya estamos conectados con los demás. Este polo, este celular o este lugar ha sido construido por personas. A menos que ya en el Perú, cosa que no creo, existan robots que construyan todo esto, ¿ya? Pero han sido construidos por personas. O incluso los propios robots han sido programados por personas. Entonces ya estamos vinculados, a pesar de que uno no crea y no piense de que, oh, sí, en otro país está ocurriendo esto y a mí no me afecta, en realidad te está afectando, porque todos estamos vinculados, por eso existe la globalización. Sabemos por los medios de comunicación lo que ocurre en otro país y lo que ocurre aquí. Entonces, hasta aquí. ¿Qué es pensar críticamente? Es asumir una posición. Y es asumir una posición voluntaria e informada. Dije al principio que estoy en contra de que el sentido etimológico de la filosofía sea simplemente un amor incluso involuntario. Tiene que ser voluntario. Tanto el amor como hacia la sabiduría o hacia la filosofía, como incluso el pensar críticamente. Tiene que ser voluntario. Y para que algo sea voluntario tiene que estar informado. ¿Por qué? Porque todo posicionamiento que nosotros tengamos tiene que ser de alguna manera sustentado. Hay personas que dicen, no, yo opino que el mejor candidato es, no sé, Rafael López Aliaga. ¿Por qué? Porque sí, pues. Porque quiero, ¿no? O porque me dijo a mis padres, o porque muchos creen que es el mejor candidato. No, eso no es pensar críticamente. Eso es ser estúpido, la verdad. ¿Por qué? Porque para pensar críticamente es estar informado. Por eso hay que ver noticias. Que ya lo dije, hay bueno y malo, hay periodismo bueno y malo. Eso está claro. Pero hay que informarse. Y tampoco tu fuente tampoco puede ser TikTok o Facebook, ¿ya? Por eso también parte de ser crítico, como también lo dice Kant en la Crítica de la Razón Pura, es analizar. Y alguien que analice es alguien que descompone, alguien que busca, o mejor dicho, alguien que investiga. Entonces, no es que no, pero es que yo no pude comprarme el libro. La gran mayoría de libros están en internet. O incluso hay un montón de videos o un montón de material por ahí. Así que, para terminar todo esto, ya, lo que puedo decir, básicamente lo que coloqué al final, pensar críticamente significa asumir de manera consciente una posición. Y asumir una posición es ser consecuente con lo que uno decide. En las elecciones anteriores estaba esta idea de o Keiko o Pedro Castillo. Y algunos dicen, no, el mal menor era Pedro Castillo. Pero no, si no hubiera sido Keiko y hubiera sido otro, tal vez hubiera votado por otro. Pero después, cuando terminó pasando lo que pasó hasta hace poco con la elección cuando asumió la presidencia Dino Boluarte y después cuando asumió José Gerí y ahora el otro presidente, algunos dicen, no, toda la culpa la tiene Perú Libre. Toda la culpa la tiene este tipo de partido político. O sea, la gente que al final terminó asumiendo una posición no es capaz de sustentar y defender su posición, sino que siempre termina buscando un responsable que no es él mismo. Las personas quieren escapar por completo de la disonancia cognitiva, que ya lo dije, la disonancia cognitiva es la contradicción entre lo que se piensa y lo que se hace. Por eso digo, pensar críticamente es posicionarse, informarse, asumir una postura, pero también ser consecuente con lo que uno asume. O sea, ser responsable.
Bien, entonces creo que ahora sí, no sé si tienen alguna pregunta más la pueden hacer. De lo contrario, ya creo que sería todo por la exposición de hoy. Yo una consulta. Por ejemplo, tú que estás desarrollando como profesor también. En educación bastante se nos pide que el estudiante desarrolle, ¿no?, el pensamiento crítico. Entonces, si tú lo pones como esta postura, es muy difícil que un estudiante primero, segundo, en adelante secundaria, llegue a ese nivel, ¿no? Va a tener una opinión, pero reflexionar, tomar una postura. O sea, como un docente, ¿qué es lo que buscaría? Le proporciona los materiales, los textos, por ejemplo. A ver, estoy completamente de acuerdo. Lamentablemente nuestra educación es una educación muy memorística. Y al ser muy memorística, es que a medida que te aprendas mayor información, eres, por así decirlo, un mayor conocedor. Yo me he dado cuenta ahora que soy profesor. Pero algo que he tratado de hacer, y creo que también lo comenté en otro lado, es que, por ejemplo, yo enseño 3 cursos, que son lenguaje, literatura y razonamiento verbal. De los 3 cursos, el único que por así decirlo, el único que me posibilita a que los estudiantes puedan ejercer cierto tipo de pensamiento es RB. ¿Por qué? Porque yo lo que hago es proporcionarles textos. Por ejemplo, la primera semana les proporcioné un texto de filosofía, la siguiente semana un texto de psicología. Las preguntas que yo hago, porque felizmente el colegio lo permite, es que sean preguntas abiertas, o sea, preguntas para que redacten, no para marcar. Y eso lo que conlleva es que el estudiante, bien o mal, tiene que escribir. Y a partir de eso, no voy a decir que su respuesta es pensar críticamente, pero es, por así decirlo, una de las formas en las que se puede empezar a pensar. Entonces, esa es quizás una alternativa, pero no hay muchas. Lamentablemente porque la educación es muy memorística, como ya lo dije. Solamente son datos y seguir lo que un docente te dice, nada más. Cuando hablas de tomar una posición, claro, depende de dónde va ubicada ese tipo de estar crítico, pero si es en el filósofo, y por lo menos ahora me viene a la mente Hannah Arendt, que en una entrevista que le hace, ella tomando una posición política justamente dice que ella no, no es una filósofa. O sea, el filósofo al tomar una posición política tiene que, porque el filosofar justamente tiene que estar constantemente con ese pensamiento crítico y el hecho de estar en una posición política, aquella que tenía que defender a los judíos pues, y ser activo, no activismo. Entonces, esa posición hace que una persona deje de ser filósofo. No. Por eso dije en parte de la exposición que para mí todos, independientemente de la carrera que tengan, juegan a ser filósofos. Todos, absolutamente todos. Pero muy pocos llegan a ser filósofos. Y también dije que para los que todavía no estudian, pero que están en la carrera, se van a dar cuenta que en la escuela no solamente, no es que los profesores sean filósofos. Muchos juegan solamente a ser filósofos. No todos son filósofos. Y ya lo van a ir descubriendo a medida que vayan avanzando en los cursos. Así que ya eso es una crítica para todos los docentes. Y no digo nombre y apellido porque ya por último nunca me dejarían entrar más a la facultad. Así que es lo que les puedo decir. Y todos juegan, como digo, seas economista, contador. ¿Por qué? Porque todos están sujetos a la política. Y la filosofía no es ajena a la política. Todo termina siendo político. Por eso mi posición es más, no activista, pero sí considerar que la filosofía es un tipo de actividad. Por eso hablé de un yo encarnado. El yo no solamente es reflexivo, sino también se mueve. Y se mueve en búsqueda de ¿qué? De mejores condiciones para sí y para los demás. Bien, ¿no hay ninguna pregunta más? Dijiste que para ser científico hay que estar informado, ¿verdad? Sí. Y pues, yo podría poner el ejemplo de la academia tiene algún consenso ético, o en el caso, tenemos que asumir una postura ética y hacernos responsables de ello. ¿Sería eso? Sí. Todos los profesionales en realidad deberían asumir una posición ética. Que claro, muchas veces no es la misma.
pero tendríamos que asumirla. Es parte de pensar críticamente, es buscar un posicionamiento ético también. Y yo incluso en algún momento podría hacer una explicación acerca de una teoría ética, pero ya sería para otro momento hablar sobre eso. Pero sí, sí es importante la posición ética. Pero sería más como una apuesta. Sí, sería más una apuesta. Bien, si no hay más preguntas, gracias.